El área de investigación Explorando África del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, CEPI, les da la bienvenida a nuestro quinto encuentro del ciclo Conociendo las Mujeres de África. El día de hoy contaremos con la presencia de una mujer enérgica, entusiasta y muy profesional. Oriunda de España, ha adoptado las tierras de Uganda como su nuevo hogar y se encuentra allí realizando su aporte para crear una sociedad mejor. Actualmente lidera un proyecto de trabajo comunitario en la localidad de Fort Portal, en el occidente de Uganda. Be in Africa es una ONG fundada desde 2017, desde la cual promueven el desarrollo del conocimiento local con el objetivo de promover las oportunidades de aquellos nacidos allí a través de varios proyectos de educación, reducción de la pobreza, entre otros proyectos humanitarios. Sin más, aquí con nosotros Matilde Caro Linares. ¿Cómo estás, Matilde? Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros en esta oportunidad que nos brindáis. No, desde luego que el gusto es nuestro. Queremos agradecerte por brindarte por tener esta disposición con nosotros y desde luego compartir este evento. Nosotros, te cuento, comenzamos este ciclo como disparador del conocimiento que tuvimos a través del Día Panafricano de la Mujer. Y nos pareció que sería muy interesante poder charlar con mujeres que estuvieran en el continente africano, que en algunos casos incluso estén mucho tiempo allí, y que desde luego nos puedan comentar una visión local de cuál es el rol de la mujer y también, no sé qué, cuál es la percepción que ellas mismas tienen. El mundo actual, cada vez más interconectado y globalizado, requiere de nosotros un conocimiento pleno de los fenómenos internacionales en toda su dimensión, y en este sentido, el empoderamiento de las mujeres es una cuestión de relevancia internacional. Por ello, también queremos contar con una visión más profunda del continente africano en este sentido, porque nos parece que también tiene que ser agregado al discurso general sobre el tema. Por lo tanto, Matilde, me gustaría entonces que puedas hacerte en sí la primera pregunta. Ok. ¿Qué sentido representa para vos la idea de que se conmemore un día panafricano como mujer? Bueno, básicamente pues es una oportunidad de dar visibilidad y de llamar la atención sobre la situación de la mujer aquí, su rol, los estereotipos, sus necesidades, una llamada de atención. Muy bien. ¿Tiene alguna importancia este día en Uganda o quizás en las localidades donde está? Algunas de nuestras entrevistadas quizás nos comentaron que no había en algunos lugares no había mucho conocimiento sobre el tema, y vemos que es posible de que en realidad haya ciertos sitios en el continente africano donde esto quizás pase desapercibido. ¿Esto es así? Sí, exacto, exacto. Eso te iba a decir, que como celebración especial se celebra, por ejemplo, mucho más el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer que el día en concreto panafricano. Es más una cuestión a nivel de redes sociales, quizás, sí que hay movimiento, pero no tanto a nivel local. No es una cosa que haya calado mucho. Donde yo me muevo, por ejemplo, ¿vale? Hmm. Dentro de Be in Africa y en la localidad, en Fort Portal, ¿ustedes Uh-huh. han comentado a las mujeres con las que se encuentran sobre la existencia de este Día Panafricano de la Mujer? No particularmente, porque además ha pillado en medio de la pandemia, Ujú. entonces todavía ha complicado un poco más la situación. Muy bien. Uh-huh. Tengo entendido que has adoptado Uganda como una especie de segundo hogar. Es más, creo que hasta tenés un nombre en ugandés, o sea, por lo menos Sí, un nombre local que te han asignado. Eso es correcto, ¿no? correcto, correcto. Muy bien. Así es. ¿Cómo es el nombre que te asignaron? ¿Pertenece así a la lengua local, al Rutburó, o cómo es que se El, desarrolló ese nombre? a ver, normalmente el nombre ugandés tiene un nombre mmm, tradicional de aquí y un nombre como más europeo, más cristiano o musulmán. Entonces, en ese caso, mi nombre es como Karungi Matilda, que es más fácil de pronunciar que Matilde. Por ejemplo, aquí yo soy Matilda. Claro. Entonces, y luego además, en esta zona del Reino de Toro, hay una cosa que se llama el pet name, que es el empaco en la lengua local, que es el rotoro, que te ponen, hay 16, 17 para todo el mundo, da igual femenino que masculino, en la mayoría,
Entonces, depende de tu carácter, es una cosa que te ponen como después, entonces depende de tu carácter y demás, te dan un nombre, y en mi caso es Aboli, que significa algo así como la que cuida. Muy bien. Me O sea llama, que aquí, perdona, sí, sí, dime, no, no, dime. perdón, quería interrumpirte. O sea, entonces es como el nombre, un nombre local, tu Ujú, nombre con el que ya vienes desde afuera, o sea, sí, tu nombre original en realidad, y un sí, nombre descriptivo, por decirlo de algún modo. sí, que además solo es de esta zona de Uganda, ¿eh? No, no es una cosa común en todo el país, es en la región de Toro, como en la región de Riwensori. Y normalmente la gente se llama por este empaco. En mi caso, Aboli o Amoti, así es. Claro. Y la gente local que se encuentra también en esa zona tienen un nombre propio y también un nombre descriptivo. Sí, normalmente, incluso los niños, normalmente todo el mundo en la zona, y ya te digo que les llaman muchas veces más por este nombre descriptivo que por su propio nombre. Claro. ¿Qué sucede con los apellidos? Es una pregunta que me surge ahora que lo comentas. Es decir, el Eh, apellido como adscripción a una familia o algún linaje, ¿eso existe o no? no, no, no es habitual. Ya te digo que los niños tienen un nombre, o los niños, los adultos en general, se tiene un nombre africano, vamos a decirlo, ¿vale? Ujú. Y un nombre occidental, Claro, o católico, o musulmán. No, no hay una ascripción familiar. qué interesante. Sí, sí, es muy interesante. Muy bien. En este caso, entonces, dado que tienes tu nombre local, ¿te consideras a ti misma como una mujer africana o quizás como una mujer española en África? Mira, esta pregunta me hace recordar, hace 2 años, un poquito, bueno, más o menos 2 años, tuve un accidente aquí con una moto. Y claro, tuve que pasar por el hospital, me dieron 40 puntos, y al final de la operación, que todo el rato estuve despierta, me dice el médico, ¿eres africana? Yo me quedé así un poco, en ese momento que tampoco estaba un poco muy allí, y en realidad luego me dijeron que es que no solté una lágrima y además traté a todo el mundo con mucho respeto. Entonces eso me dio que pensar, ¿no? Pero bueno, a la pregunta en sí, yo me considero una mujer española, no me considero una mujer africana, básicamente porque culturalmente yo he tenido otras oportunidades y vengo de otras circunstancias. Pero bueno, un poco medio, un poco medio. Muy bien. En una de nuestras entrevistas, nosotros encontramos que algunas de nuestras entrevistadas hacían una diferencia de África como parte de Occidente. Nosotros quizás desde Latinoamérica a veces existe un poco este debate y dónde empieza, dónde termina Occidente en sí. En algunos lugares parece tan claro y en otros no tanto. En tu opinión, dado que efectivamente eres una mujer occidental, o sea, vienes de España, pero hace mucho tiempo que vives allí. ¿Crees que África forma parte de Occidente o tiene un grado de occidentalización o aún así mantiene un ethos diferente? Pues es que es eso, que históricamente y culturalmente es que son distintos. En el mapa sería Occidente, ¿no? Bueno, depende de dónde te pongas, pero culturalmente y históricamente No. el background es distinto, el background es distinto. Ok, perfecto. Hablaríamos entonces de una africanidad con algunos tintes occidentales en tal caso. Sí, de hecho se están adoptando, sobre todo en las grandes ciudades, mucha occidentalización en muchos casos. Y bueno, luego ya no del todo buenos, vamos a decirlo así, no del todo buenos. Pero bueno, es así, es la globalización esta en la que vivimos todos, y más Claro, ahora, en pandemia. desde luego. Entonces, Matilda, ¿cuál es tu impresión sobre el rol de la mujer en el continente africano y en Uganda en particular? Es decir, desde este punto de vista de que quizás son distintas, este anécdota que comentaste es interesante. ¿Cómo describiríamos a la mujer y su posición en la sociedad? En este caso, quizás puntualmente en Uganda, ¿no? Sí, que es el lugar donde más has estado. Eh,
Bueno, para mí son la fuerza en la sombra, ¿eh? O sea, las mujeres aquí sacan adelante a sus familias, soportan las mayores cargas, las mayores desigualdades, los mayores agravios. Y especialmente en Uganda, yo siempre digo que tenemos la suerte de que aquí no hay diamantes ni coltán. Y tan cerca que Y es están, ¿no? verdad que hay libertad religiosa. Entonces, bueno, dentro de que hay un conjunto de África, aquí hay ciertas cosas que se llevan mejor, que se llevan mejor. Muy bien. Me gustaría que podamos ahondar un poco en el plano nacional y tener una Uh-huh. idea más aproximada de lo que es, o sea, Uganda en sí, en este caso la posición de la Uh-huh. mujer en este país en particular, y muy Uh-huh. particular también por la historia que tiene. Sí, Creo que se ha podido rastrear en lo que mencionaste previamente de que sí existe desigualdad entre el hombre y la mujer en Uganda, ¿esto es correcto? totalmente, existe. Muy bien. Mira, lo primero, de lo que primero me dijeron aquí es, African man don't enter in the kitchen. O sea, que el hombre africano no entra en la cocina. Eso ya te marca, ahí ya te va marcando, ahí ya te van marcando, ¿no? Y te puedo asegurar que los hombres, Mm. Se han recortado un poco la conexión, tenemos que reactivar. Matilda, ¿me escuchás? sí, es que no sé si se ha caído perdona, mi Ah, ok. conexión a veces no es maravillosa. No te preocupes, entendemos las circunstancias. Volvemos a retomar. Entonces nos Vale. comentabas que el hombre ugandés no entra en la cocina El hombre y africano en general, además, ¿eh? Es como el hombre africano no entra en la cocina. muy bien. Y bueno, continúa. Sí, no, eso. Mm, O sea, que ahí ya marca una barrera, una desigualdad, vamos a decirlo así. muy bien. ¿En qué otros aspectos quizás consideras que se nota una desigualdad mayor? ¿Qué puedo decirte de esto? Sé que hay unos lugares de Latinoamérica en experiencia propia donde tampoco pude entrar a la cocina. Entonces, quizás alguna otra cuestión que quizás sea más impactante para nosotros. Bueno, parecen cosas pequeñas o cosas puntuales, pero un día, por ejemplo, estaba mi hija jugando en casa con otras niñas aquí y estaban subiéndose a un árbol. Y entonces en ese momento alguien me dice, las niñas aquí o las chicas aquí no se suben a los árboles. Claro, a priori fue como, pues en mi casa sí se suben. Pero luego me dicen, es que ¿y si se caen? ¿Y si se lastiman? Entonces, aquí, entre otras cosas, he aprendido que hay que escuchar mucho. Eh, yo ya no valoro. Muy bien. Volvemos a esperar a que se reconecte la conexión. Cuando gustes, Mati, estás con Sí, ya micrófono. estamos. Ahí Vale. está. No, pues eso decía que en realidad hay que tratar las cosas con muchísimo respeto, escuchando mucho, con mucha comprensión, porque si vas ahí en lucha, pues seguramente el efecto es el opuesto, pero es que hay muchas cosas que a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de bienestar, pues es que no existe igualdad de oportunidades, básicamente. No lo existe, ¿no?
También podemos mencionar que hay alguna diferencia en las comunidades de transcripción musulmana y aquellas de transcripción cristiana, o quizás también se traduce dependiendo a qué pueblo dentro de Uganda pertenecen o en un marco nacional. Bueno, la parte musulmana aparte tiene su idiosincrasia y su extra, ¿vale? Sí. Pero aquí sí que normalmente hay más diferencias entre las áreas rurales y la ciudad, ¿vale? Ujú. Nosotros vivimos en una ciudad media, pequeña media, con mucho paso de turistas, con lo cual hay una parte bastante más occidentalizada en ese aspecto, por lo menos de que oigan otras cosas o de que las occidentales nos comportamos muchas veces de otra manera y tenemos otras reacciones que bueno, dicen, vale, pero por lo menos las ven, por lo menos aquí las ven. Hay en otras zonas que ni siquiera existe ese contacto, ¿no? Muy bien. En tu experiencia viviendo allí en Uganda, ¿crees que quizás la sociedad local concibe esta desigualdad tal cual vos la describís? ¿Qué quiero decir con esto? Desde tu posición, o sea, como occidental, seguramente has podido ver algunas cosas. ¿Las mujeres locales entienden esto como una desigualdad o quizás como una realidad normalizada, por decirlo de algún modo? Sí, es una realidad asumida, es una realidad asumida. Como para ellos, para ellas es lo normal y lo que han vivido siempre. Como te diría que ha sido para mi madre o para mi abuela, o como tú dices, en ciertas zonas para muchos, ¿no? O sea, es como, son cosas que van muy, muy despacito cambiando o dándose otra oportunidad. Va despacito. Claro. Bien, desde tu perspectiva, o sea, imagino que encontrás que hay ciertos elementos que en esta normalidad vulneran los derechos de la mujer o las oportunidades de las mujeres, en tal caso. ¿Cómo crees desde tu posición que podría resolverse ese problema, dejando tácitamente el hecho de que tenés una ONG destinada a Sí, realizar eso, ¿no? sí. Hombre, básicamente es que hace falta mucha educación, tiempo, pero sobre todo también hace falta escuchar mucho a las mujeres de aquí y hacerlas partícipes. Es que no, aquí no se les hace, en ciertas cosas no son partícipes. Entonces, estás acostumbrada a no participar o a que tu opinión no cuente o solamente en un determinado ambiente. Entonces, claro, cuando a alguien le das voz, necesita tiempo para hacerse oír. Sí, una cosa es que tenga el conocimiento y otra cosa la capacidad, ¿no? Muy bien. Desde una perspectiva local, o sea, ahora sí hablando desde las mujeres quizás con las que has estado, ellos tienen instrumentos que permitan solucionar controversias que pueda haber quizás entre el hombre y la mujer. Sí que los tienen por ejemplo, a nivel de violencia doméstica, que es una cosa que se da mucho, eh, existe bastante concienciación, incluso desde los medios de comunicación y desde el gobierno tratando de paliar o de cambiar esa situación. O sea que sí que hay elementos que tratan de cambiar la situación y de que las cosas sean diferentes. Que por lo que mencionás provienen desde el Estado. Sí, normalmente sí. Por ejemplo, en este tema del abusos a menores o sobre todo de la violencia doméstica, pues sí que hay mucha campaña desde el Estado y desde las instituciones, pues eso, para que la situación cambie y para que no se dé, para tomar medidas ante eso. Muy bien. Me gustaría quizás ahondar en una única cuestión de la pregunta anterior. Hablabas de que hay que educar a las mujeres. ¿Qué sucede con los hombres? También serían parte del programa de educación en realidad. Totalmente. Mira, y ahora que lo dices, hay un periodista español eh, que ha vivido muchos años en Sierra Leona y ha trabajado mucho tiempo con niños soldados. Y justamente hablaba de eso, del tema de que la reinserción y todo lo que ellos habían hecho, se habían dado cuenta
que faltaba parte de educación a los hombres en ese sentido, porque al final el tema era, él lo contaba por una anécdota de que los chavales le decían que los militares se acostaban con las chavalas jóvenes del lugar, ¿no? Y entonces, ¿qué iban a hacer? Entonces él preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Dice, es que ellos pueden pagarlas y nosotros no. Entonces, al final, la cuestión era una cuestión económica, no de educación, no de que ellos lo vieran mal, de que fueran menores, sino de que ellos no podían pagarlo. Entonces, él planteaba claro, había que repensarlo todo, porque no, o sea, es de las dos partes, es de las dos partes. Muy bien. Uh-huh. ¿Podrías mencionarnos algunos desafíos que hayas tenido que enfrentar en tu desarrollo personal y profesional que hayan estado considerados, desde tu perspectiva, derivados por tu condición de mujer? Es decir, mujer occidental, o sea, que llega allá, que hace un espacio y de repente dicen, bueno, o sea, sos mujer, ¿qué pasa? Es decir, algo que nos puedas contar en este sentido. Sí, o sea, yo soy mujer, blanca y jefa. O sea, Son las tres mismas cosas que nos comentó alguien más que estuvo también haciendo trabajo comunitario en el lugar. Los tres mismos elementos. Sí, entonces es como... yo trato de acercarme siempre con mucho respeto y sobre todo voy conociendo, conozco poquito, porque eso cada día me doy dando cuenta de, esto. Hay que conocer muy bien dónde estás y hay que conocer muy bien dónde te mueves. Entonces, es cierto que eso lleva tiempo, porque al final estás trabajando con personas que están acostumbradas a que vengan blanquitos o blanquitas a hacer, pero que normalmente pasan. Entonces, crear un vínculo y una confianza y que ya no seas ni la jefa, ni la blanca, ni la mujer, es un trabajo diario. Es un trabajo diario. ¿Alguna anécdota donde quizás te hayan colocado algún desafío muy puntual en este sentido? A ver, Ya es sea que... la burocracia, he leído en tu blog que cuando quisieron Sí. empezar la ONG tuvieron muchísimas trabas, de hecho tardaron, si no me equivoco, corregime, fueron como 2 o 3 años hasta que les dieron la garantía. Todo. Y bueno, algo quizás en puntual que haya estado derivado por eso. Pero no exactamente por el hecho de, ya te digo, de ser mujer, sino más por el hecho de ser occidental. Aquí hay una historia y es que el occidental, de esto somos responsables nosotros, tenemos la marca del dólar en la cara. Entonces, claro, o sea, es como ya te están viendo como que tú ya tienes una posibilidad que ellos no tienen. O que aquí ha venido uno y les ha dado, porque claro, al cambio está un poquito y no sé qué, pero no estás favoreciendo nada. Entonces, hay que, y esto no lo digo yo solo, no os lo digo yo sola, con la gente que trabaja largo tiempo, dice, es que, claro, al final trabajar y quitar ese rol del que viene a darte todo el rato, pues eso, en realidad es implicar mucho a la gente de la comunidad, pero bueno, eso es cooperación, no es que vengas tú pensando que vas a hacerlo perfectamente, es ver lo que hace falta y darles voz, darles voz. Muy bien. En sentido opuesto, ¿podrías mencionarnos quizás alguna ventaja que consideres que haya estado derivada de tu condición como mujer al estar trabajando allí? A veces son más condescendientes conmigo. No sé exactamente si eso es una ventaja o no, pero son más condescendientes. Porque sí que es verdad que con las mujeres hay un punto que son más condescendientes, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, a veces la ventaja es, pues eso, que yo tengo un pasaporte y que
que aquí es muy difícil de conseguir. Entonces está todo el rato, tienes las dos, lo mismo puede ser una ventaja o una desventaja, depende del ¿Cómo lo momento. utilizas? Muy Sí, bien. sí. Mm. Con respecto al ambiente laboral a nivel Ujú, nacional, ¿cuál es ujú, la realidad de las mujeres para desempeñarse profesionalmente en Uganda? Luego quizás podemos ver si es ámbito rural o urbano, pero en ujú, general, ujú. ¿las mujeres En se pueden general. desempeñar profesionalmente en Uganda? Se pueden desempeñar y de hecho lo van haciendo, ¿vale? Hay mujeres ya en, pues eso, en el ejército, médicos, doctores, las leyes y demás, eh, pero, pero en porcentajes muy inferiores a los hombres. Y un dato, en el acceso, por ejemplo, a los estudios superiores, mm, no es muy común, aunque cada día más, pero no es muy común que las mujeres lleguen a la universidad, por ejemplo. Con lo cual también les corta una vía de empleabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Respecto a ese tema, nos gustaría hacer dos Ujú, marcaciones. ujú. Por ejemplo, en Latinoamérica hay una característica muy puntual que en la capital y en el resto del país siempre suele haber diferencias muy marcadas. ¿Hay diferencias entre Kampala y el resto del país que son destacables? Sí, 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 sí. Además, la mujer de Kampala, aquí pasa que normalmente en Navidad es cuando la gente se mueve y entonces ves más movimiento. Y a las mujeres de Kampala, por ejemplo, se las nota distinto. Tienen otro aire, tienen otro aire, Otro porte. más, otro porte, sí, exactamente, otro porte, esa es la palabra, esa es la Mm, palabra. Que incluso puede ser que sean de familia de aquí, hayan venido y demás, pero, pero en la capital es que también, es que Kampala hay que ser valiente, ¿eh? Oye, que hay que ser valiente. En Kampala hay que ser valiente. muy bien. Y desde luego, entre los ámbitos urbanos y rurales, o sea, For Portal es una realidad y quizás las comunidades donde estás trabajando deben ser otras. ¿También se denota esa diferencia? Y sí, 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 sí. Y por ejemplo, lo que os comentaba, al final esta zona del país es una zona relativamente privilegiada dentro de lo que es el país, porque estamos en zona de paso de turistas, porque tenemos agua, básicamente, que hay en zonas del país que no lo hay. Eh, y sí, sí se nota la diferencia entre la parte urbana y la parte rural. Por ejemplo, un detalle. Desde que empezó la pandemia, pues eso, los colegios están cerrados, siguen cerrados, porque aquí todavía estamos en confinamiento. Y, y por ejemplo, las chavalas que estaban en internado o las chavalas que ya estaban en la universidad, en internado en secundaria, que han vuelto todas a la village, a la aldea, pues se han puesto todas a cuidar de sus casas, de sus madres, a cultivar la tierra y demás. Y el otro día con una de ellas me decía, es que aquí no tengo ni compresas y mi padre no me entiende. Claro. Ahí está Ah, la diferencia. está marcado. Ahí está Respecto marcado. el área donde estás, y quizás como para ubicarnos un poco más, Fort Portal, si no me equivoco, está a muy pocos kilómetros de la frontera de Beni, en la República Democrática del Congo, ¿esto es correcto? Estamos en lo que es Casi. la región de Rwenzori, sí, sí, Mm, de lo que es la frontera donde cruzas con el pasaporte, estamos a 90 kilómetros. Pero de lo que es la frontera natural, si pudiéramos cruzar en línea recta, en 40 kilómetros estábamos en Congo, en República bien. Democrática. La región de Beni se caracteriza también por tener presencia de algunos grupos armados y tengo entendido que es una zona de conflicto. Ujú. ¿Has tenido acceso o oportunidad para trabajar con personas refugiadas o que han llegado quizás a la región donde estás debido a esa cuestión? Eh, no en esta zona, pero sí en otra zona del país. Y aquí también, muy cerquita, a 25 kilómetros, hay un asentamiento de refugiados. Que el asentamiento de aquí, porque Uganda tiene política de puertas abiertas, no es el primer país, es el segundo, pero prácticamente el primer país del mundo en número de refugiados.
Buen dato. pues tanto de Congo como de Ruanda, como de Sudán del Sur, de todos los países de alrededor. Pero aquí hay una característica, que es que muchos de los asentamientos son simplemente que les han dado tierra y se han ido reubicando alrededor de un lugar. Lo que es el asentamiento en sí en común es la escuela o la parte que lleva la ACNUR y demás, pero no viven en el típico asentamiento que a lo mejor podemos tener en la cabeza de tiendas todo el mundo junto, ¿no? Claro. Aquí es más esparcido en el terreno. Muy bien. Respecto a una pregunta que había surgido era sobre la participación política de las mujeres en el sistema de Uganda. Tengo entendido que Uganda ratificó el protocolo de Maputo de 2003, que hizo la Unión Africana, donde enmarca la participación de las mujeres. Y a su vez, tengo un dato del Banco Africano de Desarrollo, ahora de 2019, que hablaba que en los últimos 20 años la participación de mujeres en el Parlamento habría crecido de un 17 a un 35%. La pregunta es, vos que estás allá, ¿esto se visualiza en la realidad? ¿Hay mujeres en los ámbitos políticos o quizás en los ámbitos parlamentarios? Sí, sí que los hay, sí que los hay. Y hay mucha mujer en la administración pública, es cierto que lo hay. Bien. ¿Y puede ser que haya alguna política por parte del Estado en promocionar mayor equidad de género respecto a la participación de las mujeres, que vos sepas? Sí, aparte es que hay que hacerlo, tienen que hacerlo, está de moda. O sea que esperemos que no sea solo una moda, pero sí, sí que se ve movimiento, sí que se nota ese movimiento. Muy bien. Sí, considerando que están tan cerca de Etiopía y de Ruanda, es muy difícil quedar fuera del marco, como estás comentando, ¿no? Sí. Acá en Argentina se aplicó lo llamado la ley de cupo, donde en las listas electorales, o sea, se coloca un hombre y una mujer para potenciar la presencia de mujeres. ¿Puede que exista algo en este sentido ya en Uganda? ¿Que conozcas? Como ley tal cual, yo no la conozco. Yo no la conozco, ¿vale? Como ley tal cual. Pero sí que es verdad, mira, ahora mismo, en febrero del año que viene, son elecciones generales, que aquí son cada 5 años, y ahora mismo están los partidos, bueno, básicamente el partido del gobierno ahora mismo está haciendo como primarias, sin cómo, está haciendo primarias por barrios, ¿vale? Que además es muy, muy curioso cómo se elige, porque los que se presentan para ser elegidos, para luego presentarse para el Parlamento para el Parlamento en Uganda, o sea, en Kampala, se ponen, ya te digo que es por barrios, entonces se ponen con un cartel y la gente se pone en una fila, entonces el que más gente tenga en su fila, ese es el que gana. Así, en ese aspecto no hay... Mayoría simple. Sí. O sea, uno más, pues uno más, ya está. Y realmente hay mucha mujer presentándose ahora mismo. Ves en carteles y lo ves que hay mucha mujer presentándose ahora mismo para optar a un puesto en el Parlamento Central. Quiero aprovechar un poco este tema y me vino algo a la mente. Hace mucho tiempo leía sobre la situación política en Uganda y quizás esta cierta rivalidad entre, por ejemplo, Robert Kyagulanyi y Yoweri Museveni, y esta idea de la gerontocracia contra la nueva juventud que busca un acceso político. ¿Se ven mujeres jóvenes en este fenómeno que comentás de mujeres que quieren participar en política? Sí que hay mujeres jóvenes. La mayoría, ya te digo, porque lo que más, es cierto, lo que más se ve es del partido de gobierno, es el partido del presidente, pero sí que hay movimiento de mujeres jóvenes bueno, jóvenes y no tan jóvenes, pero de mujeres que están haciendo política o en temas políticos o en temas de representación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esa Nada. descripción de la realidad. Nos gustaría entonces aprovechar los últimos momentos para ir un poco más al plano personal y a tu historia en sí. ¿Qué te motivó a mudarte a Uganda? O sea, ¿cómo describías tu vida allí y cómo pasaste de Alicante, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Alicante Alicante.
a Fort Portal, ni siquiera a Kampala. O sea, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, yo hice hice un voluntariado. Bueno, en aquel momento era un volunturismo, pero eso es otro tema. Pero bueno, en relación con la cooperación, ahí hay discrepancias. Bueno, yo estuve aquí 3 meses en un orfanato y entonces entré en contacto con las comunidades de alrededor y básicamente con dos niños, una niña y un niño, hermanos, que por entonces tenían 4 y 5 años. Y en un momento dado yo quise pagarle el cole a la niña, a Rose, porque no iba al cole, y pregunté, ¿puedo pagarle? Igual que hay alguien que le está pagando a su hermano, ¿puedo yo sponsorizar a esta niña? Y me dijeron, sí, sponsorizarla y también adoptarla. En el combo completo. Y entonces fue como, ¡ay! Y bueno, ahí a nivel personal fue bueno, ¿qué hay que hacer cómo es esto? Y entonces la adopción internacional no era posible desde España, entonces solo era posible pues venir aquí, trabajar aquí, vivir aquí y empezar ese proceso. Y bueno, el proceso se ha hecho. Estos dos niños, Rose y Salomón, son ya mis hijos a todos los niveles, después de 2 años. Felicitaciones. Y entonces, a la par de eso, estaba toda la parte de, bueno, pues si es que aquí también podemos hacer algo desde lo que soy, desde mis contactos, desde mi gente, desde mis ganas, desde aportar, desde intercambiar. Entonces, bueno, con gente que también había conocido aquí en ese tiempo, dijimos, bueno, pues hagamos algo con gente de aquí ugandesa, porque si no, no es viable. No puedes venir tú diciendo, pues voy a hacer esto. No. Con gente de local que sepa dónde estás, lo que hace falta. Dijimos, hagamos algo juntos. Y aquí estamos. Muy bien. Ese fue el germen. Excelente, y ahí estás. Y aquí Comentanos un estoy. poco acerca del proyecto de desarrollo comunitario que estás llevando a cabo en Uganda. Quizás Vale. mencionanos, no sé, 2 o 3 principales desafíos, así que te vengan a la mente, que hayas tenido que enfrentar para poder avanzar en este proyecto. Bueno, una parte es la burocracia, pero tanto en Uganda como en España, porque hay que tener todos los papeles en regla. Cuando hay dinero de por medio, todas las cosas tienen que estar transparentes, claras, ¿no? Transparentes. Y todo es un proceso lento, burocrático. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Desde ese aspecto ya todo está en su sitio y bueno, simplemente seguimos funcionando. Eso así a primeras. Y luego, en la comunidad, cuando fuimos a visitarla, porque hay una cosa, a mí de las cosas más complicadas que me ha resultado es conocer a muchísimas familias y decir, no podemos abarcar a todas. Claro. Hay que hacer unos parámetros de pobreza, básicamente. O sea, en parámetros de pobreza. Y bueno, esa elección fue un poco complicada para mí, para la gente, para los locales, para el equipo local era como decir, si es que está claro, no te preocupes. Luego hay que conocer bien a las familias y todo es un proceso, pero también nos pasó eso, que habían familias que nos decían, no. Lo mismo has venido aquí a hacerte 4 fotos y luego desapareces y... Claro. Entonces, bueno, es lo que te decía de la confianza. Ahora es verdad que después este va para el 3er año que estamos aquí. Claro, la gente ya viene y dice, no, esta gente Se está queda. aquí. Sí, esta gente se queda, exactamente, esta gente se queda. Con más, con menos, con más dificultades, llegando más lejos o más cerca, pero aquí están. El año pasado teníamos escolarizados, becados 54 niños, bueno, niños y niñas. Este año tenemos 70, incluyendo a 2 chavalas en la universidad. Con lo cual, bueno,
Felicitaciones. Aquí estamos Es un gran para avance. quedarnos un rato por lo menos. Aquí estamos para quedarnos un ratito por lo menos. Muy bien. En este sentido, desde un punto de vista local, ¿cuáles fueron Ujú. las principales ayudas que obtuviste para desempeñar el proyecto? Es decir, en esos Mm, momentos donde parece que nada funcionaba o estaba complicado, un milagro local donde alguien te dijo, vamos con Born África. Sí, sí. El equipo local a principio son dos personas más, Flora e Ino. Em, y siempre ha sido como, venga, paciencia, seguimos. A veces, ¿no? A veces en la calle, por la calle me encontraba chavalas o de las que están en la comunidad y siempre tienen una sonrisa y para mí siempre es poco todo, pero es como, que no, mujer, mira todo lo que ya estamos haciendo, qué guay. Y digo, vale, vale. O sea, es como, hay que, a lo mejor los parámetros, pues eso, son distintos, ¿no? Pero para ellos ya estás ahí y estás a su... Y tienen alguien que les escucha y que estamos a su lado en la medida que nos dan las posibilidades, ¿vale? Pero para ellos es como, pues es verdad, hay alguien ahí. Claro. Flora e Imo fueron los que mencionaste, ¿verdad? Sí, Tu trabajo local. sí, Una pregunta que me surge en esto. sí. ¿Ellos con ellos actualmente les has enseñado algo de español o todos se manejan en inglés? ¿O cómo sucedió la cuestión del idioma, que es una limitante importante? Sí, bueno, y no algo, dice algunas palabras y demás, pero nos comunicamos básicamente en inglés. Mi inglés Muy bien. tampoco es maravilloso ni perfecto, como yo digo, en todos los ratos, porque a veces hay que decir, si hay algo yo a veces veo a la gente que me mira como, ¿qué ha dicho? Y digo, uy, algo en inglés, pues eso, lo he traducido literal y tiene otro sentido que no era el que yo le quería dar, esas Claro. cosas, el tema del idioma. Pero aquí en el Rotoro yo trato de algunas expresiones de ciertas cosas que sí que las sé decir en Rotoro y la gente lo agradece muchísimo porque te ve cercana, te ve Claro. cercana. Sí, definitivamente, aunque sean dos o tres palabras en un idioma, aprender a compartir una comida o algo son efectivamente las cosas que hacen que uno empatice rápidamente. Sí, 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 sí. Me llamó algo la atención de tu blog que la mayoría de las familias con las que trabajan cuentan aparentemente con mujeres cabezas de hogar, o sea, he visto solamente mujeres en particular. Quizás me gustaría que nos comentes un poco sobre el proyecto Mukasi de empoderamiento de Ujú. mujeres. Sí, pues es algo que estaba para empezar este año, ahora mismo está paralizado, pero el principal foco es que la mayoría de ellas, que son efectivamente cabeza de familia, los ingresos que tienen, que son escasos, vienen la mayoría de las veces por hacer artesanía local, que la mayoría está hecha con la hoja del banano, que aquí está alrededor, en todos los lugares. Entonces, con esa fibra es con lo que normalmente, no solo porque también tejen y cosen y demás, pero con esa fibra hacen artesanía. Entonces, la idea es que las que saben hacer alguna de las cosas enseñen a las otras que quieran aprender y eso genere un mercado que nosotros también lo podamos, que se pueda vender tanto aquí como llevarlo a España para el tema de comercio justo y que a ellas les dé una valoración de su trabajo, una entrada de dinero para sus familias. Bueno, no solo es el tema económico, que por supuesto lo es, sino también un tema de valoración personal que, que aquí no existe. Es un tema mucho Claro, de valoración personal. muy bien. Y en este sentido, nos Mm. gustaría entonces ahora quizás preguntarte sobre el Inshakasi, esto de las cocinas saludables, que también, Eñicara, en sí. mi cara, ok. Eñicara, sí. No logré Eh, encontrar una pronunciación adecuada. no te preocupes. Es que hace así. Eh, También van básicamente enfocado a las mujeres, porque las mujeres son las que llevan la casa. Entonces, aquí las cocinas, muchas de ellas no hay cocina. O sea, vamos a ver.
lo que son las casas mm, es un espacio donde hay uno o dos espacios para dormir, camas o camastros o colchones o cañas, depende de la circunstancia. Y entonces lo que es la cocina, el aseo o la ducha, todo eso está fuera de ese espacio donde se duerme, ¿vale? O donde sí, donde se vive. Entonces, las mujeres normalmente cocinan agachadas con leña o con chaco, con carbón, tragándose el humo todo el rato, con lo que también es un peligro para los niños normalmente, que siempre hay niños con quemaduras y es que se ha caído la olla y que han pasado lo del fuego, esas cosas. Entonces, el proyecto es la construcción de cocinas saludables, con una estructura y que va acompañada de una parte de sensibilización, porque si no les haces ver el por qué es mejor que usen así la cocina, que lo hagan de otra manera, que sea más beneficioso para ellas, tampoco la van a usar, porque al final va a ser la cocina que ha hecho la ONG, pero que yo no le veo uso. Total, me voy al suelo y cocino. Entonces, siempre va unido al tema de la educación y de la sensibilización. Muy bien. Hacemos entonces, ya como para ir en la parte del cierre, y la idea es, respecto a Rose y Solomon, ¿no? ¿Qué cosas te gustaría que mejoren en el plano social para un futuro mejor para ambos? O sea, ¿cómo te gustaría incluso también que ellos pudieran percibir el mundo? Pues mira, por ejemplo, aquí hay una cosa clara, y es que yo soy musungu. Musungu aquí es el blanco extranjero. Normalmente no lo dicen en plan despectivo, ¿vale? A veces depende, hay tonos que no te lo están diciendo bien, pero Sí, normalmente es Muzungu, una... Muzungu. Sí, exactamente. No te lo dicen no te lo dicen de mal, ¿no? Eh, pero yo soy musungu y ellos son black skin. Ellos son black skin. Entonces, hay veces que ellos me dicen, pues que yo querría ser musungu. Y yo les digo, pero si eres magnífico y maravilloso como eres. Eh, eso, si no hubierais la diferencia, si da igual que fueras musungu que black skin, pues que da igual que fueras mujer que hombre, da igual que fueras del norte que del sur, da igual que fueras eso, que tengas, que no tengas, que tus valores fueran más allá de todo eso, iríamos a lo mejor por buen camino, iríamos por buen camino. Excelente reflexión. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas que como mujer quizás recibiste de las mujeres que están allá, con las locales que has tenido que trabajar? Bueno, la paciencia en ellas ellas son paciencia, son aceptación, a veces es abnegación, porque hay lo que hay, y hay lo que hay, y ya está. Y son cercanas, y tienen malos momentos, ¿eh? Tienen malos momentos, tienen malos momentos, y también se comprende que hay muchos celos y envidias y demás, porque aquí se sobrevive, aquí no se vive, aquí se sobrevive. Pero básicamente ellas tienen una paciencia y una aceptación de la situación encomiable, encomiable. Y bueno, también he aprendido a no tomar café. Dato. Y ya no voy a contar más. Eso hay que venir a Uganda y preguntar, ¿por qué las mujeres no toman café? Eso lo dejo ahí para que vengáis a Uganda y preguntéis. Bueno, muy bien entonces. Ya tenemos que sacar el vuelo Tanzania, Uganda, con el nuevo tren que están construyendo, que seamos Eso. Nairobi a Kampala y vamos a consultar. Por último, Matilde, me gustaría preguntarte, ¿qué imagen te gustaría dejarnos a nosotros de las mujeres de Uganda? ¿Cómo la describirías en pocas palabras? Pues eso, son la resiliencia en persona. Son la resiliencia en persona. Y sienten en silencio y lo pasan mal,
pero ahí están, sacan adelante a sus familias. Yo sobre todo las más mayores de la comunidad son señoras que son abuelas, bisabuelas, si me apuras alguna tatarabuela, que han sacado a sus hijos, a sus nietos, a los vecinos, y tienen una sonrisa serena que dices, y duermen en cañas y dices, ahí están, para lo que necesites, ahí están para lo que necesites. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Matilda, por todo este raconto y esta explicación. Creo que se han roto varios mitos, o sea, y creo que también se han generado muchas compatibilidades, la diferencia entre la capital y el resto del país, lo urbano y lo rural, la idea de que las mujeres tienen una participación, o sea, de que allende lo que se escucha sobre quizás el sistema político de Uganda, hay un espacio donde se genera un espacio o una apertura, y también lo importante de esto, ¿no? Es decir, un tipo de trabajo comunitario que es diferente, o sea, que requiere de otra estrategia paciente a largo plazo y que de alguna manera, bueno, aunque parece lógico, pero definitivamente da ejemplo de lo importante que es trabajar con la comunidad local. ¿Sí? Sí. Voy a dar unos minutos si alguno de los presentes quizás quiera hacer alguna pregunta. Por supuesto. Sí, Ricardo, Ana nos dice que tiene una pregunta Muy bien. y después Santiago también levantó la mano. Excelente. Ana. ¿Me escuchan? Sí, Ana, adelante. Ah. Hola, Matilda, ¿cómo estás? Hola, Ana, encantada. Bueno, primero que nada, bienvenida y agradecerte por haber aceptado la entrevista, por la dedicación, por el momento. Sabemos que hay una gran diferencia horaria y que es un poquito tarde para vos, así que muchas gracias por eso y por la gran predisposición y por el tiempo. Así que primero que nada, agradecerte. Y en segundo lugar, respecto a todo lo que has comentado acerca de la gran desigualdad que hay entre el hombre y la mujer, muy marcada tanto en África como en Uganda, siempre tuve una duda que me ha quedado de una vez que leí, me acuerdo, un blog de una chica que fue a hacer un voluntariado a Uganda, ella estaba haciendo un voluntariado en una escuela, y me acuerdo que me quedaron algunas cositas de su experiencia, no recuerdo la zona en la que estaba, pero me acuerdo que me quedó muy marcado, que ella decía que en la escuela, por ejemplo, primero que eran todos profesores, no había horas, y segundo que las niñas, cuando entraban los profesores, eran las que se arrodillaban como manera de respeto y saludo hacia el profesor, pero no los niños. Eso me acuerdo que me quedó muy, muy marcado. Y otra cosa que lo comentaste anteriormente con el tema de las mujeres que trabajan en Uganda, sí, yo tenía entendido que están muy incluidas en el sistema laboral, pero que tienen que, a ver si es realmente así, a eso voy con mi pregunta, pero que tienen que trabajar hasta las 5 de la tarde como máximo, ya que después de las 5 de la tarde tienen que estar en su casa esperando a su marido, porque bueno, como vos dijiste, no entra a la cocina, así que tanto para cocinarle como para lavarle, etc. ¿Esto es realmente tan así? ¿Se da exactamente así? ¿O es más que nada marcado, un poco más marcado a lo mejor en las zonas rurales o más conservadoras? Mira, lo primero, por ejemplo, el tema de los niños y las niñas de agacharse o como de arrodillarse, eso es un tema común en Uganda, y no solo en la escuela. Yo no sé por qué no se arrodillaban los niños, pero por ejemplo mis hijos lo hacen, pero no solo lo hacen con el profesor, y lo hace la niña y lo hace el niño y lo hacen todos. Lo hacen cuando entra una persona mayor en su casa. Por ejemplo, a mí no me lo hacen porque están acostumbrados a no hacérmelo, ¿vale? Yo les conozco de antes del orfanato y están acostumbrados a no hacérmelo. Pero ellos vienen, o los hijos de mis compañeros, si viene su madre o su padre, se lo hacen. Ya te digo, a mí no,
porque conmigo es el trato es distinto, pero lo hacen. Y yo si voy a la yo cuando voy a la comunidad, a mí me lo hacen incluso las señoras mayores. Pero yo voy y se lo hago antes. Porque no, es una cosa que a mí me impone, que yo digo que soy igual, que no tal. Entonces yo con las señoras mayores sobre todo voy y me agacho. Pero para ellos es simplemente una señal de respeto, ¿vale? Es verdad que a nosotros nos choca pues nadie es más que nadie ni nada. No, aquí simplemente es una señal de respeto. Eso es así. Pero lo hacen niños, lo hacen niñas, lo hacen los padres. Mi compañero se lo hace a su madre, ¿vale? Y es un hombre de 33 años. Igual que mi compañera se lo hace a su madre o a las señoras de la comunidad. Igual, lo hacen tanto hombres como mujeres. Yo lo he visto hacer tanto a hombres como a mujeres. Entonces, en la escuela que se lo hicieran solo a niños, yo se lo he visto hacer a todos. Yo se lo he visto hacer a todos. Y el otro tema de las 5 de la tarde. Yo no lo tengo visto no lo tengo visto tal cual, pero sí que es verdad que aquí las cosas terminan a las 5 de la tarde, por norma general, todo. Y hay un punto que tiene que ver. Hay un punto que tiene que ver con la luz, y es que en muchos sitios no hay luz, entonces mejor llegas a casa antes. Y está claro que la mujer tiene que estar en la casa para hacer todo lo que toque de la tarde. Si has estado fuera, pues tienes que llegar a casa y hacerlo. Muchas gracias, Matilda. Nada. O sea que entonces es una cuestión más que nada de respeto y no tanto de género. No, es una cuestión de respeto, no tanto de género. No tanto de género. Ya te digo, porque se lo hacen a las mujeres, se lo hacen a los hombres, y lo hacen los hombres y lo hacen las mujeres. Perfecto. Y lo último que te quería consultar es el tema, por ejemplo, de los divorcios. Las mujeres que se divorcian, que logran divorciarse, ¿logran realmente independizarse o muchas de ellas por miedo a, no sé, a la reclusión, a que no se las acepte, o a no conseguir un trabajo digno realmente, se terminan quedando con esa persona y no se divorcian, o se da mucho el tema de divorcios? Las mujeres, yo te voy a hablar de las mujeres que conozco en la comunidad, que son madres normalmente de hijos de distintos hombres. Aquí es una cosa muy común que te digan, que tú preguntas, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo 2 hermanas o 2 hermanos de mi madre, 2 hermanos de mi padre, 3 hermanos de mi padre y mi madre. Quiero decir que lo del tema del divorcio es un tema que la gente va, o sea, no es el mismo concepto que nosotros tenemos. Y también es verdad, por ejemplo, aquí te dicen, esta es mi madre. Mira, mi madre vino a visitarme y mi madre tiene 80 años, pero justo antes de Navidad, el año pasado, vino a visitarme. Y yo les decía, no, es mi madre. Y entonces me preguntaban, ¿tu madre de verdad? Porque aquí es normal que te haya cuidado alguien, que te haya cuidado tu abuela, tu tía, la vecina, una maid. Es muy habitual. Entonces, el concepto de divorcio tal cual nosotros lo entendemos no es exactamente aquí como se vive. Aquí tu madre te ha podido criar yo, como en otro momento te ha podido criar tu madre realmente, o en otro momento dado tu abuela. Entonces, es un concepto muy así. En la comunidad, la mayoría de las mujeres son solteras, viudas o divorciadas. Y con hijos de varios hombres diferentes. Un concepto distinto, entonces. Sí, es un concepto distinto. Perfecto. Muchas gracias, Matilda, por tu tiempo. Nada, Ana.
Excelente, excelente las preguntas, Ana, y desde luego también nos permitieron aclarar mucho más de la sociología y de la idiosincrasia local. La señora Respeto, la verdad, no la sabía, y me parece muy, muy interesante esto. Me gustaría ir a Santiago Suárez, también un miembro del área de investigación Explorando África, que también quería hacer una pregunta. Santiago, te doy la palabra. Gracias, Ricardo. Hola, Matilda. Antes que nada, Hola. bueno, agradecerte por tu tiempo, por la charla que nos brindaste. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta. Uganda recibe, bueno, una gran cantidad de refugiados, ¿no? Y provenientes, por ejemplo, del Congo o de países cercanos, sobre todo. Y yo te quería preguntar, ¿notaste si tuviste algún tipo de vínculo o contacto con alguno de esos refugiados o refugiadas mujeres, una gran diferencia entre la situación de la mujer con la mujer ugandesa, o es similar a pesar de o es muy distinta a pesar de la cercanía geográfica? Normalmente los refugiados, eso que hay aquí, son de Congo, hay mucho refugiado todavía de Ruanda y de Sudán del Sur. Aquí un poco la diferencia viene en lo que esas mujeres han tenido que ya pasar para salir de sus países y llegar aquí. Ya llevan una carga extra. Lo que pasa que luego el modus vivendi es el mismo para todas, por decirlo de alguna manera, porque en una comunidad rural todas viven de la misma manera. No sé si te he respondido la pregunta. Sí, perfecto, claro, es la mochila que vienen cargando desde antes. Exacto. Muchas gracias. Nada, a ti. Muy bien. ¿Alguno más? ¿No? Bueno. ¿Sí? Yo tenía una pregunta y me especializo en estudios de feminismo, entre otras cosas, y relaciones internacionales. Quería saber o siempre les pregunto qué tiene Latinoamérica de feminismo, que quizás la que puede tener distintos países de África pueden tener distintas visiones de feminismo. Quería saber si en tu experiencia habías visto algún movimiento feminista que se exprese en la sociedad o en la cultura en Uganda, si esto era común, así como quizás en Latinoamérica o eminentemente en Argentina hay mucho movimiento social, o sea, el feminismo llegó mucho a la calle y a las manifestaciones sociales, como era el caso en Uganda. Yo cuando he visto más expresión de ese feminismo, por decirlo de alguna manera, ha sido en el 8 de marzo, en el Día de la Mujer Trabajadora. Sí que hay como una unión, sí que hay como un reivindicarse en ese día. Pero luego, como tal, aquí en Forportal yo no lo he visto como tal. Ya te digo que, como le comentaba antes, sí que hay muchas mujeres ya en puestos de relativos mandos intermedios de la administración y demás, y se nota ese posicionarse, de decir, bueno, estamos aquí, tenemos algo que decir y demás, pero a nivel de como movimiento grande, como tú dices, a lo mejor como puede haber en Argentina o en otros países, yo no lo he vivido como tal. Pero sí que ese día 8 de marzo la mujer se reivindica y sale y trata de hacerse ver y de hacerse oír. Bueno, por lo menos se van dando pasos en ese sentido. Muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, Matilde, por eso. ¿Alguna pregunta más? Candela. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente, gracias por la charla, por el espacio, todo muy interesante, por tu tiempo. La pregunta que yo quería hacerte tiene que ver con esto que estabas hablando de lo que es la crianza de los niños y las niñas un poco más comunitaria, que puede ser la madre de verdad o alguna maid, una abuela, una tía. En esta crianza, ¿cuál es el rol que cumple el padre, ¿no? La paternidad, porque se habla mucho del rol de mujer como madre,
cómo vendría a ser la dinámica de la paternidad en esta sociedad. Uy, has estado en el clavo. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde están los hombres de la comunidad? Ya te digo que en la comunidad la mayoría, no hay figura masculina en la mayoría de las casas como tal. Que no significa que haya hombres que entren y salgan y demás, pero no son en las familias con las que trabajamos son muy pocas en las que está el padre. Pero sí que es verdad, porque lo veo, no solo en la comunidad, en lo que tal, que la figura del padre o el rol masculino es bastante de poner firme. No sé si me explico, pero es un bueno, hay que aclarar una cosa. Lo que es la expresión de las emociones, aquí es una cosa bastante más reservada que a lo mejor el carácter latino que nosotros tenemos o que a lo que estamos acostumbrados. Mi compañera va con su marido por la calle y tú no dirías que son marido y mujer, a lo que nosotros estamos acostumbrados a lo mejor de ir con la mano o tal. Aquí la gente no se besa en público, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay ciertas cosas que también marcan el carácter y marcan... Una vez nos decían en la comunidad, es que vosotros a los niños les dais demasiada coba. Aquí los niños son adultos pequeños. Entonces el rol del padre es se hace cargo. Ya te digo que estoy hablando bastante de la comunidad y hay en otros ciertos ámbitos que las cosas son un poco más diferentes, pero no deja de ser una figura pues eso, que impone, autoridad, gracias, porque me salía respeto, pero no, es autoridad, es más autoridad que otra cosa. Ahora, ¿es una autoridad coercitiva o una autoridad, en términos quizás weberianos, dominante? Es decir, tiene legitimidad, a pesar de su quizás dinámica no tan partícipe como puede ser el caso de la mujer. ¿Cómo la describirías? O sea, ¿viene y pone leyes porque se le ocurren o justamente esperan que ponga las leyes porque es su función? Sí, no, simplemente esperan que el hombre marque lo que hay que hacer y ya está. El hombre viene y dice lo que hay que hacer. Ya está, no hay nada más que discutir. Es bastante así, es bastante así. Esa es la figura del masculina normalmente. Bueno, excelente, entonces, gracias a todos y a todas por las preguntas que quisieron realizar. Muchísimas gracias de nuevo, Matilde, por tu participación y la disposición que has tenido. Ha sido un ciclo excelente. Quiero recordarles, el perfil de la ONG es @BeInAfricaONG. Esto es el de Instagram y supongo que a partir de ahí pueden encontrar el website y otros sitios más. Desde luego, donde podrán acceder al contenido y a las actividades de la organización. El continente africano, además de una referencia para nuestro pasado, también es una base para pensar el presente y reflexionar sobre nuestro futuro. La comprensión completa de las relaciones internacionales no puede obviar las realidades africanas y desde Latinoamérica en particular creemos que conocer e interactuar más con nuestro continente vecino representa una pieza clave para mejorar nuestra visión del mundo actual. En este sentido, si te gustó este evento, comentamos que en nuestro siguiente evento estaremos hablando con Náusica de Gilbert Bonnet. Ella es bióloga y primatóloga y actualmente vive en Tanzania. Seguramente va a ser un encuentro muy interesante donde desde luego con ella nos va a compartir una perspectiva tanto científica como filosófica sobre el significado de ser mujer en África. Síganos en nuestras redes, CEPIUBA, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y desde luego nuestro website.